Bendiciones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta hora y felicitarles por estar siempre atentos a la escuela, porque esta es una escuela de doctrina básica. Son las enseñanzas elementales. La Biblia les llama rudimentos. Y yo quisiera que hoy podamos avanzar al tema número 4, que es la salvación. Yo quisiera que antes de iniciar oremos y le pidamos al Señor que nos ayude a recibir este tema y que abra nuestra mente, nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por el privilegio y el honor de poder trasladar esta enseñanza, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, aquellos, Señor, que están dispuestos a aprender un poco más de ti. Yo te suplico en el nombre poderoso de Jesús que sea tu Espíritu Santo, Señor, auxiliándonos, Señor, para poder recibir de ti, Señor, aquellas enseñanzas apostólicas que nos van a ayudar, Señor, a crecer, Señor, a desarrollar, Señor, nuestra vida espiritual como tú, Señor, nos has llamado, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno que escuche este tema pueda recibirlo, Señor, pueda ser capacitado, entrenado, Señor, para que sus sentidos espirituales sean desarrollados. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, vamos a entrar en materia con este tema y quisiera que me acompañe a leer, por favor, Efesios 3, 11 y 12. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Dice, nuestro Señor, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, hoy quisiera que podamos abordar este tema, hermano, acerca de la seguridad que nosotros debemos tener de que somos salvos, ¿no? Es importante que la persona que está acercándose a Cristo tenga la seguridad de su salvación, ¿sí? Ya que la experiencia es diferente de persona a persona. No es la misma historia o las mismas manifestaciones cuando una persona se acerca o cuando otra tal vez cuenta su testimonio y tuvo otras manifestaciones. No es igual, ¿no? Entonces varía de persona a persona. En el momento que cuando alguien acepta a Cristo, cada caso es diferente. Entonces no podríamos basarnos en la experiencia de alguien más para ver si nosotros fuimos igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas personas que cuando aceptan a Cristo sienten ganas de llorar y lloran, ¿verdad? Y se quebranta su corazón, pero otras no, ¿no? Otras lo que sienten es paz, ¿verdad? Otras una alegría, ¿no? Y hay quienes simplemente no sienten nada, pero no por lo que sientan o no significa que son salvos, sino que al final del día es una obra de la fe que nosotros hacemos al recibir a Cristo Dios. Entonces, si alguien no siente nada, significa que no es salvo, de ninguna manera, ¿no? Entonces, la obra de Cristo, la obra de redención, no depende de lo que nosotros sintamos ni creamos sentir, ¿no? Sino que depende de la promesa que el Señor hizo, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la seguridad de la salvación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la seguridad de la salvación, estamos haciendo referencia de que el nuevo creyente, al momento de que recibe a Cristo en su corazón, es salvo, ¿sí? Debe tener esa seguridad de la persona cuando aceptó a Cristo e hizo esa oración de fe. En ese momento, esta persona es salva porque recibió a Cristo, ¿sí? Es un acto de fe y debe tener la certeza. Pero, ¿en qué basamos esa certeza? Pues obviamente en la palabra. Pero debemos tener muy claro dos aspectos de esta seguridad, ¿no? Y en primer lugar, la seguridad de la salvación no depende del creyente, ¿sí? No depende de nosotros. Esa seguridad no está garantizada por nosotros. ¿Por qué? Porque, mira, dice la Biblia que en Isaías 40,
17, dice, como nada, dice, son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada y en lo que no es, dice. Entonces, nosotros, hermanos, nosotros no somos nada, ¿verdad? Somos, dice la Biblia, otro pasaje en Salmo 103, 14, dice que somos polvo, ¿no? Entonces no somos nada, dice Isaías, y en Salmos 103, 14. Además, la Biblia nos habla que nosotros somos pecadores, según Romanos capítulo 3, 23, y que por lo tanto no alcanzamos, no, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la salvación no depende de quién nosotros seamos, porque dice la Biblia que somos polvo, que no somos nada y que somos pecadores. Entonces, por lo tanto, lo único que merecíamos era estar apartados de Dios, ¿sí? Estar destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no somos nada. Del polvo nos tomaron y pues dice la Biblia, al polvo volveremos, ¿no? En el caso de, si el Señor no viene antes, vamos a ir al polvo, vamos a regresar. Entonces, alguien más, algún poder superior nos tiene que salvar, ¿no? Entonces, mire, además dice, no depende de lo que tenemos. Dios es el dueño de todo. Dios le pertenece la tierra, dice el Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo en los que en él habitan. Entonces, no podemos tener algo nosotros si Dios es dueño de todo, ¿sí? Nada es de nuestra propiedad. Si poseemos algunas cosas es porque somos administradores de estas, pero son de Dios, ¿sí? Al final del día son de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Entonces no le podemos pagar a Dios por la salvación, ¿sí? No tenemos nada. ¿Cómo le podemos pagar? ¿Con qué recurso le podemos pagar al Señor nuestra salvación? Es más, dice la Biblia en Mateo 16, 26, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganar todo el mundo y perder su alma? Dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay un precio, no se puede pagar. Entonces, la salvación no está garantizada por lo que tú y yo tenemos. Nadie puede comprar su salvación. Y algunas doctrinas de la enseñanza de la Iglesia Universal Católica, pues durante mucho tiempo enseñó eso, ¿no? Que la gente por las buenas obras podía comprar un espacio en el cielo. Eso está documentado. Yo no estoy difamando a nadie, eso está, la historia lo dice, ¿no? Y así financiaron muchas cosas ellos. Pero el punto es que mucha gente piensa todavía que al hacer cosas o al hacer buenas obras pueden pagar su salvación. No, definitivamente no es así. Nosotros no somos salvos por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Entonces, no depende tampoco de lo que sentimos, ¿sí? Los sentimientos humanos son variables, ¿no? El hombre es vulnerable a las circunstancias, a su entorno, ¿no? Y se siente, un día hoy está feliz, mañana está triste. Los sentimientos no son muy confiables, ¿no? Entonces, por eso, la salvación no depende de los sentimientos. El corazón puede ser engañado, manipulado. Dice Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, nuestro corazón, hermano, es una ensalada de emociones y de sentimientos. Entonces, el ser humano a veces no sabe ni lo que quiere, ¿no? Entonces, la salvación eterna no puede depender de nuestros sentimientos. Puede ser que hay personas que cuando se acercan a Cristo y lo reciben, tienen una experiencia de quebrantamiento y lloran. Y es algo hermoso, pues, porque están teniendo un encuentro con Dios. Pero no significa que todos tengan que llorar, ¿no? Y si no lloró, entonces no fue genuino. No.
Solo Dios sabe si uno ha hecho una decisión de todo su corazón, ¿no? No puede ser evaluada en base a las emociones o a los sentimientos humanos. Entonces, si la salvación no depende del creyente, entonces ¿de quién depende la salvación? Pues evidentemente la salvación, la seguridad de nuestra salvación depende de Dios. Él garantiza esa seguridad. ¿Por qué? Porque su Hijo Jesucristo hizo esa obra perfecta de redención, de salvación a favor nuestro, ¿sí? La obra perfecta que hizo Jesús a favor de nosotros fue ofrecerse a sí mismo por el pecado de toda la humanidad. Hermano, esto es hermoso. De tal manera, el Juan Bautista señala al Cordero, apunta al Cordero y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no lo oculta, lo quita, lo remueve, ¿sí? Él es el único que puede quitar nuestro pecado y acercarnos a Dios. Entonces, la seguridad de la salvación depende de Él, está garantizada por Él, ¿no? Este sacrificio que el Señor es único y para siempre. Ya no es necesario hacer más sacrificios, dice. Entonces, incluso, pues, aunque hace más de 2000 años Él se entregó, Él se inmoló por nosotros, aún está vigente para los pecados de hoy en día. E incluso para los que no han nacido, ¿verdad? Y den esa oportunidad de poder acercarse por medio de la sangre preciosa del Hijo de Dios. Mire, 1 Juan capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, nosotros ya no buscamos el pecado, ¿sí? Ya no buscamos pecar, pero a veces el pecado nos alcanza. Entonces nosotros tenemos la oportunidad, nosotros que ya somos hijos de Dios, de acercarnos a Él y presentar nuestro caso. Ya no en nuestro nombre, sino que tenemos un abogado, sino alguien que nos representa delante del Padre por nosotros y intercede por nosotros. Entonces, Dios está garantizando la salvación porque Dios es fiel. Porque su esencia, su naturaleza, Dios es fiel. Dice 2 Timoteo capítulo 2, si nosotros, dice, en verso 13, dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. O sea, la fidelidad de Dios no depende de la fidelidad del hombre, sino que Él es fiel porque Él es Dios, porque es su naturaleza, es su esencia, ¿sí? Y Él no puede negarse a sí mismo. Dios no cambia. Dios es inmutable, ¿no? Entonces, cuando Él hizo una promesa en Juan, lo podemos leer, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa es una promesa de Dios. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, en el momento en que tú creíste en el Hijo, te hiciste acreedor a la vida eterna. Él lo prometió. Entonces, Él es fiel a sus promesas. Y además, Él hizo un juramento. Lo podemos leer en Hebreos 7:21. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero o sea, ¿quién? Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está hablando del Cordero, está hablando del Hijo de Jesús, ¿sí? Como un mediador de un nuevo pacto.
Entonces, este pacto es por medio de la sangre de su Hijo precioso, a quien dice, quien es poderoso para salvar, para aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Él es poderoso para salvarlo. Mire, Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan, a los que por Él se acercan a Dios. Entonces nosotros no podemos acercarnos a Dios por nosotros mismos, sino que tenemos que hacerlo por medio de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la sangre del Cordero. Tú y yo nos podemos acercar al Padre, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, Dios es fiel a esas promesas. Y Él aseguró que nadie iba a arrebatar a sus hijos de su mano. Dice, mi Padre, dice Juan 10:29, dice, mi Padre que me la dio es mayor que todos. Dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Está hablando Jesús, el buen pastor. Está hablando de sus ovejas. Entonces, nadie te va a arrebatar de las manos de Dios. ¿Sí? A menos de que tú te quieras ir, ¿va? Tampoco te van a amarrar, ¿sí? Esto es voluntario. El único que puede decidir soltarte de las manos de Dios eres tú y yo. Pero definitivamente estamos lejos de hacer eso. Pero nadie más tiene el poder para separarte del Señor. Eso es una decisión de cada persona que si lo hace. Ok, además, está garantizada la salvación porque hay un aval. Miren, está el sello del Espíritu Santo. Entonces, Dios ha dado a nosotros una garantía de esa salvación. Mire, es como cuando alguien pide un aval. ¿Para qué sirve un aval? Es decir, es una persona que va a garantizar de que se pague o se cumpla una promesa. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo es ese aval. Dice, lo podemos leer en Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es las arras? ¿Qué es una arra? Es una garantía, es un aval, ¿sí?, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces Él garantiza, Él está garante, porque se fue el Señor Jesucristo, se fue el Hijo a la diestra del Padre, pero quedó el Espíritu Santo como un aval de la promesa que Él nos hizo. Además, el que no tiene el Espíritu Santo, pues no es de Dios, dice. Dice en Romanos 8:29, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, Él está garantizando que le pertenecemos a Cristo. Por eso es muy importante, hermano, el bautismo y la llenura con el Espíritu Santo, porque eso nos va a afirmar en nuestro corazón la certeza de que tú eres propiedad de Cristo. Además, el Señor Jesucristo nos brinda la salvación, la redención. Él nos compró, pero el perfeccionamiento lo trae el Espíritu Santo. Y parte de sus tareas es presentarnos irreprensibles o sin mancha delante de Él, ¿no? Judas 24 dice, y aquel que es poderoso, ¿quién? El Espíritu Santo, para guardarnos sin caer y presentaros sin mancha o irreprensibles, ¿no?, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos está perfeccionando. Entonces, porque está velando por las promesas de Dios en ti. Amén. Entonces, la seguridad de tu salvación y de la mía no depende de nosotros, sino que depende de Dios, que la compró y la garantiza. ¿Sí?
obviamente nosotros debemos abrazar esa salvación y cuidarla y vivir de acuerdo a ella, ¿va? No, no significa que alguien diga salvo, siempre salvo, ¿va? Y hago lo que quiero. No, eso no es una doctrina bíblica. Tú eres una nueva criatura, con una nueva cultura, ¿sí? Una nueva forma de vida. Entonces, ya las cosas viejas deben quedar atrás. Bien, entonces, ¿qué beneficios trae esa salvación? Entonces, cuando hablamos de beneficios de la salvación, hablamos de que Dios pone delante de nosotros, por la fe, ¿verdad? Beneficios o cosas que vienen a nuestra vida, derivadas de la salvación. Bueno, entonces, alguien es salvo, tiene que manifestarse en él alguna bendición de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia en Efesios 3, 11 y 12, conforme al propósito eterno que en Cristo Jesús nuestro Señor, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso. ¿Acceso a qué? A beneficios. Dice, con confianza, por medio de la fe en Él. Entonces, el primer beneficio que tú y yo tenemos al ser salvos es que tenemos un Padre, tenemos acceso al Padre y somos adoptados por el Padre. Dice Juan 1:12, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando del pueblo judío, del pueblo de Israel. Pero a los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, pues a los que le reciben en su corazón, pero le reciben como Señor y Salvador, les dio la potestad. Es decir, no tenían la potestad, no tenían el derecho, pero se los dio por creer en Él, de ser hechos hijos de Dios, o de ser llamados hijos de Dios. Entonces, Él nos adopta. De tal manera, hermano, que el Señor ahora, pues, somos parte de su familia, ¿va? Y no nos va a dejar, no nos va a abandonar, no nos va a olvidar, dice Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, miren, hermano, nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe y por medio de haber recibido a Cristo Jesús. No por lo que nosotros hagamos, no, sino que por medio de la fe. Tú y yo hemos adquirido ese derecho, ese beneficio. Entonces ahora tenemos Padre, ¿verdad? Y el Padre también trae beneficios. Mire, le voy a decir un beneficio de tener Padre. Mire, Hebreos 12:6. Este beneficio de primera instancia no nos gusta, pero es una bendición. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, cuando nosotros entramos a la familia de Dios, entonces empezamos a recibir beneficios y dentro de ellos la disciplina de Dios. A nadie le da alegría la disciplina, pero es una bendición porque es una formación de Dios. Entonces está quitando de nosotros comportamientos, hábitos que a Él no le agradan y está implantando nuevos conforme a su voluntad. Y lo hace por medio de la disciplina. ¿Verdad? Todos los que
somos padres, pues tenemos una idea, ¿no? Acerca de esto, ¿no? Porque amamos a nuestros hijos, tenemos que disciplinarlos, tenemos que corregirlos. Entonces, cuando Dios te corrija, siéntete amado, siéntete amada, porque Dios te está tomando por hijo, ¿no? Ahora, si haces lo malo, y nunca te pasa nada, entonces yo diría, no sé si eres salvo. Por eso la gente, hermano, hace y deshace y Dios nunca los disciplina, porque no son sus hijos, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Dios te está perfeccionando. Otro beneficio hermoso de la salvación. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, o sea, no todas las personas, sino únicamente los que creen en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sea salvo, pues, y en lugar de muerte eterna le van a dar vida eterna. Entonces, mire, hermano, nuestra relación con Dios es interrumpida, es estropeada por el pecado. El pecado se interpone entre Dios y el hombre. Pero Cristo vino a quitar ese pecado y nosotros debemos aceptar ese sacrificio. Y al aceptar ese sacrificio tenemos acceso a la vida eterna que Dios nos da. Aunque una persona fallezca biológicamente, no está muerta, sino que está viva eternamente, ¿no? Entonces, es una de las cosas que el Señor ofrece. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida. Pero esa palabra vida es la palabra griega zoe. No es vida natural. No es la vida biológica que tú y yo conocemos. Sino él está hablando de una vida eterna, ¿sí? Y para que la tengan en abundancia. O sea, vida eterna en esta dimensión. O sea, no es que vamos a tener vida eterna cuando muramos. No, ya podemos disfrutar de esa zoe de Dios en esta dimensión natural, ¿no? Bien, sigamos. Segunda de Colosenses, Colosenses 2:13. Segunda de Colosenses no existe. Dice, y vosotros, estando muertos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Entonces, ¿qué beneficio de la salvación hay ahí? Perdón de pecados. Entonces, la muerte entró por un hombre, Adán. Pero también la salvación y la vida entró por un hombre llamado Jesús, el Cristo. Y él nosotros al reconocer y el aceptar su sacrificio, su sangre, eso borra nuestros pecados. Son perdonados. No importa el pecado que haya sido, por más horroroso y rechazado de la sociedad sea, porque hay pecados que la sociedad acepta, pero delante de Dios son pecados. Y hay pecados que la sociedad condena, ¿no? Y igual, esos pecados, aunque la sociedad los condene, Dios te perdona si tú te arrepientes. Y yo también, va. Amén. Miren, Segunda de Corintios 5:17. Dios ha prometido que tú y yo somos una nueva criatura. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros tenemos ese acercamiento con Dios, se inicia un proceso de renovación, de regeneración,
¿no? Entonces, Dios cambia lo viejo por lo nuevo, ¿sí? Dice, de hecho dice una versión, las cosas viejas van pasando, como que fuera un proceso gradual de que lo viejo pasa y viene lo nuevo, ¿sí? Entonces tú y yo, hermano, ya no somos la misma persona. Lo que pasa que todavía tenemos eh, algunos vestigios de lo que éramos antes, que no quieren morir, pero en la medida que tú y yo avancemos en Cristo, nuestro viejo hombre debe ir desapareciendo. El problema es que a veces le seguimos alimentando al viejo hombre y no se muere, ¿no? Él estamos en cuidados intensivos, lo tenemos. No, hermano, ya hay que desconectarlo, que se muera, para que el nuevo hombre, la nueva mujer, nazca y se dé a luz y se muestre a todos esa nueva creación. Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, otro beneficio de ser salvo es que tú y yo nos convertimos en ciudadanos del reino de los cielos. Aunque nuestro pasaporte diga guatemalteco, mexicano, estadounidense, hermano, no. Tú y yo tienes un nuevo pasaporte que dice ciudadano del reino de los cielos. Ya no deberíamos hacer diferencias entre si uno es de un lado o nació en otro lado. No, no importa. En Cristo somos una nueva nación. Dice 2 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, bien, hermano, yo no sé por qué hay algunos que insisten en volverse judíos. Si entonces el Señor hizo una nueva raza, hizo una nueva ciudadanía. No importa si eres gentil, si eres judío o de donde seas. Al momento en que tú entras al reino de los cielos te dan un pasaporte. La visa es Cristo. Amén. Es la entrada, ¿sí? Entonces cuando entras te dicen, ahora usted tiene derechos del reino de los cielos. Ya no se rige solamente bajo el reino de la tierra, sino que tú y yo tenemos una nueva ley, un nuevo sistema dentro de nosotros, de un reino que es eterno. Amén. Mire, dice Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, tú y yo tenemos un lugar en el reino. Y el Señor está preparando ese lugar para ti y para mí. O sea, es decir, no teníamos lugar, sino que Él se fue a preparar un lugar para nosotros que no teníamos parte en el pacto, pero nos adoptaron, nos metieron por su gracia y por su misericordia. Entonces tú y yo tenemos un lugar, una morada eterna. Amén. 1 Corintios 2:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también es Cristo. Entonces nosotros, hermano, cuando aceptamos a Cristo y somos salvos, somos integrados a este cuerpo que está hablando Corintios, ¿no? Ya somos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia no son muchas, es una sola iglesia, ¿sí? Y tenemos identidad. Entonces ahora, hermano, tenemos una familia espiritual, un cuerpo, dice. Entonces no podemos, hermano, andar haciendo nuestra voluntad, sino que debemos andar en el cuerpo. Y tenemos que sujetarnos al cuerpo, ¿sí? Yo no sé si tú eres mano, pie, uña,
cabello, no sé qué seas, pero tenemos que tener una unidad. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, dice. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso ya no será del cuerpo. O si dijera la oreja, no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, dice. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Dice. Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces cada uno tiene una función en el reino, en el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene un papel a desarrollar dentro del cuerpo. Entonces no debemos estarnos comparando con otros. Cada uno tiene su papel. Y lo importante es que yo sepa cuál es mi identidad dentro del cuerpo y cuál es mi función dentro del cuerpo y dejar de estar viendo a los demás. Entonces tú y yo hemos recibido una integración al cuerpo de Cristo. Amén. Además, se nos entregan regalos. Como hijos de Dios se nos entregan dones, dice. 1 Corintios 14:12 dice. Así también vosotros, pues, que anheláis, dice, dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo da dones. Esos dones en griego se escriben como carismas, que son más que regalos, son habilidades que Dios nos da a nosotros para edificar al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hemos en algún momento estudiado los dones del Espíritu Santo. En su momento los volveremos a darle una repasada, ¿no? Porque son necesarios para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, hay 18 dones, hermano, hermosos, que ni siquiera quiero mencionarlos porque me voy a detener ahí. Pero hay algunos, hermano, tan hermosos, ¿no? Por ejemplo, el don de profecía, ¿no? Dios usa personas para hablar de parte de Él en medio de la congregación a su iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces estos dones nos adornan, nos engalanan como una novia es ataviada para el encuentro con su novio. Y nos da la oportunidad de contribuir esos dones al cuerpo de Cristo. Amén. Ya para terminar, dice Juan capítulo 17:12, dice, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. O sea, mira, el Señor como que ya estaba en otra dimensión. ¿Sí? Porque Él estaba aquí en la tierra todavía, pero Él dice, cuando estaba con ellos en el mundo. Entonces como que Él ya estuviera en otra dimensión, ¿no? Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, a los que hemos sido entregados a Cristo, dice, ninguno de ellos se perdió. De tal manera que la salvación no depende de ti, sino depende de Dios. Y de la fidelidad de Dios. ¿Sí? De sus promesas, de su palabra, de su pacto, de su sacrificio eterno que Él hizo en la cruz del Calvario. Y del perfeccionamiento que el Espíritu Santo hace en tu vida y en la mía. La salvación no depende de ti. Depende de mí. Depende de Él. Entonces, hermano, si tú has recibido a Cristo, tienes que estar seguro, completamente, de que tú eres salvo. Amén y amén. De esta manera cerramos este tema. Yo los invito a revisar la lectura, meditar. Ahí están todos los versículos. Yo les voy a compartir esta presentación para que meditemos en ello, ¿no? Y que tengamos esa certeza en nuestro corazón. Y que cuando también compartamos el Evangelio con otros, quitemos toda duda.
de los corazones, porque el enemigo siembra duda. Cuando alguien acepta a Cristo, siembra duda. Es mentiras. ¿A poco vos vas a ser salvo? ¿O tú vas a ser salvo? ¿Eres un gran pecador? No, no importa. Si el Señor vino por pecadores, para hacerlos santos y limpios. El médico no va a donde están los sanos, sino que el médico va a donde están los enfermos. No para que sigan enfermos, sino para sanarlos. De la misma manera, no importa cuán pecador sea una persona, tiene derecho a recibir la salvación si cree y acepta el sacrificio de Cristo. Amén y amén. Oremos. Padre, te agradecemos de todo corazón tu preciosa salvación. Agradecemos tu precioso sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario y que has dejado la Santa Cena para conmemorar, para recordar ese sacrificio precioso que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Hoy podemos, Señor, estar completamente seguros de que somos salvos, de que somos tus hijos, de que somos parte del cuerpo de Cristo, de que somos ciudadanos, de que tenemos Padre por medio de los beneficios de la sangre preciosa de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invito a seguir con los cursos. Ya vamos casi en la cuarta parte de la escuela y pues te invito a entregar las tareas que te dan los maestros ahí en la plataforma y de esa manera ir haciendo puntos para tu certificación. Nuestro anhelo no es que pases un examen, sino que aprendamos y que podamos tener esos conceptos grabados en nuestro corazón y en nuestra mente. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta pronto.